Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor. El día de hoy les estaremos hablando sobre los inicios de nuestra máxima casa de estudios y sabremos cómo fue que se consolidó como hoy la conocemos. La Universidad Autónoma de Baja California está a punto de cumplir un año más desde su fundación y es por eso que queremos compartirles un poco de la historia de esta. Todos como baja californianos debemos de conocerla, ya que forma parte de la historia de nuestra región. Más adelante veremos a fondo este tema, pero no es todo lo que vamos a ver en esta emisión. También les tenemos diferente contenido preparado en nuestras distintas secciones que esperamos sean de tu agrado. Por esto y más, no te despegues porque ya inició Sensor UABC, octava temporada. Lo que para unos puede ser un entretenimiento, para otros se convirtió en un reto. La Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería realizó el pasado 15 de febrero en la sala de diplomados un torneo de cubo Rubik para sus estudiantes. Varios participantes compitieron poniendo a prueba su habilidad de armar el cubo en un ambiente de tensión, para ganar el cubo de oro y el título del más veloz. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paul Munguía. Estudio la carrera de Ingeniería Electrónica. Actualmente estoy cursando lo que es el octavo semestre de la carrera. Pertenezco a la Sociedad de Alumnos. Mi puesto ahí es como presidente de la sociedad. La idea la empezó lo que es el profesor Marco Antonio Pinto. Él fue el que nos dio la idea y pues se le dio seguimiento, ya que en la facultad muchas veces cuando anda uno caminando por los pasillos se encuentra a los muchachos armando el cubo. Pensamos que esto tendría interés por los alumnos y pues así fue. El parentesco que tienen es que son pasos a seguir. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en segundo semestre, cuando se nos empieza a enseñar lo que es programación, nos dicen que tenemos que seguir ciertos pasos o algoritmos, que es más o menos lo mismo que se hace con los cubos. Mi nombre es César Santiago y estudio tronco común de ingeniería en primaria. Cada vez que vas metiendo una pieza en el cubo, tienes que ir pensando en cuál vas a meter la siguiente vez y eso lo tienes que hacer en menos de un segundo. Y son muchos movimientos en muy pocos segundos. El día de hoy Foro te lleva a Mercado en la Azotea. Un espacio cultural creado con la finalidad de compartir el talento local.
impulsando la gastronomía, el diseño y la música. Con la presentación de bandas como Desde el Balcón, Policías y Ladrones, Jardín, entre otras. Corona, voy en séptimo semestre de la carrera Ciencias de la Comunicación en UABC y lo que opino pues de este tipo de eventos es que pues, se me hace buena onda que se apoye a los locatarios, todo tipo de artistas locales y pues es una forma pues quizás nueva de apoyarlos, ya que pues creo que siempre han estado, pero de cierta forma pues como que hay un auge en sus últimos 2-3 años gracias a redes sociales y pues es una buena forma que se den a conocer, así que apoyo todo este tipo de eventos. Los inicios de la Universidad Autónoma de Baja California se remontan al año de 1959 en la escuela preparatoria que hoy conocemos como Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. En 1961 se inaugura en Tijuana la Escuela de Economía y Ciencias Administrativas, ofertando las licenciaturas de Economía y Contador Público. Todo esto en la Escuela Álvaro Obregón, ubicada en la colonia Altamira, que hoy conocemos como la Casa de la Cultura. Al principio de la década de los 70 se consolida en Tijuana lo que hoy conocemos como el campus universitario ubicado en la Mesa de Otay. Esto fue resultado de la organización estudiantil y comunidad académica, ya que exigieron un espacio digno para las instalaciones de la máxima casa de estudios. Un símbolo característico de la universidad es el borrego cimarrón. Fue en diciembre de 1996 cuando el Consejo Universitario acordó adoptar al borrego cimarrón como la mascota oficial. Se mantuvo una batalla legal y estudios científicos durante casi 30 años para la protección de la especie en contra de los cazadores extranjeros y nacionales. Actualmente el borrego cimarrón forma parte de la fauna de nuestra región. El suscrito legislador juvenil Pablo Yáñez Plasencia, en mi carácter de legislador juvenil del Parlamento de la Juventud de Baja California, con fundamento en distinta normatividad jurídica aplicada a este Parlamento, presento ante el Pleno de este Parlamento posición en torno a la clausura del año de ejercicio del primer Parlamento de la Juventud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Yáñez Plasencia. Ahí soy consejero ciudadano de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud. Yo creo que uno debe de estudiar lo que le guste. A pesar de que ejercer la profesión pueda parecer difícil cuando se egresa, uno aprende más de lo que le gusta hacer y por eso lo va a poder hacer durante el resto de su vida. A mí siempre me han interesado los asuntos públicos, los temas sociales, y por eso decidí estudiar Administración Pública y Ciencias Políticas.
Hola, mi nombre es Pablo Yáñez Plasencia, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Baja California. En el campo de la oratoria y del debate, siempre tuve la afición a la oratoria y a ese tipo de actividades desde la primaria, pero donde empecé a utilizarla como una actividad más frecuente fue a partir de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, donde participé en el taller de oratoria de la misma y empecé a asistir a concursos que me tocó en suerte ganar, y también me ha tocado dar talleres de oratoria, sobre todo a jóvenes y a niños de secundaria y primaria, porque creo que es una actividad muy bonita que te ayuda para la vida y que hay que promover en nuestra entidad. Definitivamente creo que el concurso de oratoria de la Universal es un reto muy difícil porque es un campeón por estado y no solamente es oratoria, también hay debate y distintas modalidades de oratoria y distintas modalidades de debate, y es el concurso que existe desde 1926 ese concurso. Bueno, en 5 o 10 años ya habré terminado la maestría en Políticas Públicas Comparadas. Estoy estudiando en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es un centro de estudio latinoamericano que se crea a iniciativa de la UNESCO. Me imagino en 5 años no, pero ya en 10 de haber estudiado el doctorado, y me imagino tomando decisiones en pro del beneficio de la comunidad. Quiero aplicar los conocimientos que adquirí en la universidad, que he estado pidiendo maestría y eventualmente en el doctorado, en pro de nuestra sociedad, en pro de nuestro estado, Baja California, y sobre todo de nuestra ciudad de Tijuana. Hola, mi nombre es Pablo Yáñez Plasencia y esto fue Videografía. A correr la voz, porque al final se trata de un ejercicio de la realidad. En la realidad siempre les van a pedir que mejoren algo, que trabajen con gente que no conocen y lo van a hacer bajo presión. Durante las 36 horas que están trabajando, nosotros les vamos a proveer de comida, coffee break, seguridad, trabajan en un espacio cerrado, tipo esto, va a haber como unas 40 mesas de trabajo. Ustedes van a estar trabajando no solamente con gente de UABC, van a estar trabajando con gente de CETIS, de UTT, de ITT. Soy Fausto Castillo, vengo del Instituto Metropolitano de Planeación, y en esta ocasión los estamos invitando a los y las jóvenes entre 18 y 29 años a participar en el primer CICI Lab binacional. Es un reto en el cual durante 36 horas les pedimos a los jóvenes que desarrollen una aplicación para un móvil que resuelva un problema de su ciudad. Esto se ha hecho ya en varias ciudades del mundo, en India, en Medellín, en Colombia, en El Salvador, en Mérida, en la Ciudad de México, en Monterrey. Los beneficios son bien importantes. Uno es que conocen a estudiantes con ideas de otras universidades. Otro es que conocen a mentores y a gente que ya ha tenido éxito en estos ámbitos. Otro de los beneficios obviamente es que el equipo ganador va a tener la incubación de 6 a 9 meses y al final va a generar su propia empresa. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión nos encontramos con el artista y egresado de una maestría de aquí de UABC. Nos encontramos con el maestro Manuel Bojorquez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos y darnos este momento para hacer una entrevista. Bueno, es un placer para mí acompañar después de tanto tiempo de permanecer dentro de la UABC, y hay una premisa que dice que si permaneces mucho tiempo en un lugar, te conviertes en ese ente. Entonces estamos aquí presentes. Estamos próximos a cumplir un aniversario más desde la fundación de UABC, y nos interesaría que usted, como parte de toda la evolución que tuvo esa institución, nos platique cómo fue su experiencia, cómo vio el inicio y cómo vio la evolución que ha tenido esa institución a lo largo de los años. Bueno, mi primer contacto con UABC fue en aquel majestuoso movimiento titulado Campestre o Nada, que justamente se buscaba el obtener instalaciones adecuadas para la universidad. Yo era estudiante de secundaria,
69-70. En 71 me incorporo ya como estudiante de la preparatoria de la universidad. Usted como estudiante en esa época, ¿cuáles fueron los retos principales que se presentaron pues para lograr ahora las instalaciones que hoy tenemos? Bueno, pues las grandes negociaciones y obviamente la presión que se tuvo que ejercer con las autoridades. ¿Y usted cómo se siente al ver lo que se ha logrado a lo largo del transcurso de los años? Bueno, pues me parece a mí que son los pasos naturales de una sociedad como la que es Tijuana, Baja California, que definitivamente a través de sus jóvenes, a través de sus profesionistas, se han motivado los cambios que son necesarios. Por supuesto que hace falta muchísimo más y una gran participación de todos los jóvenes que se encuentran en las instalaciones de la universidad, ser más participativos. Hola, mi nombre es Carla Valeria y yo estudio la carrera en Ciencias de la Comunicación aquí en UABC, en la Facultad de Humanidades, y practico lo que es el ballet. Yo practico el ballet desde los 3 años, empecé dentro de la disciplina, pero formalmente de que empecé a tomármela más en serio y empecé a ser más constante y más consciente desde hace 3 años, como 2012 aproximadamente. ¿Cómo lo integro? La verdad sí es muy complicado porque pues entre tareas, trabajos, servicio social ahorita sí está un poquito complicado, pero de hecho me ayuda porque yo sé que cuando empiece a trabajar los horarios van a ser todavía más pesados y voy a tener que darme tiempo para hacer de todo, y me ayuda más que nada en eso, ¿no? En organizarme a mí misma. Sí he tenido situaciones desagradables con el ballet, pero pues es parte de ella, son los gajes del oficio. Al principio está un poquito complicado acostumbrarte a ello, pero con el tiempo vas siendo consciente de que es parte de, y que toda disciplina va a tener como su lado tanto positivo como negativo. Yo creo que lo más extremo que ha ocurrido pues es que terminé llorando, no pasa eso. El ballet me ha ayudado a desarrollarme como persona y yo pienso y siento que gracias al ballet soy la persona que soy ahorita, tengo el carácter que tengo y mi personalidad más que nada. El ballet para mí es mi vida entera ahorita, no sé, me encanta el ballet, siento que si dejara de practicarlo ya a esta altura estaría perdiendo como una parte de mi identidad. Yo los invitaría a que se animen a practicar cualquier disciplina, sea artística, sea deportiva, pero que les sirva a ustedes como a desarrollar esa parte creativa, se puede decir, o extracurricular, para que también aprendan a organizar sus horarios y aprendan como a darse tiempo para todo, porque de que se puede, se puede. Muy buenos días, chicos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuestro campus Tijuana. Una bienvenida que hemos preparado para todos ustedes con mucho cariño, con mucho entusiasmo, precisamente para acogerlos y que se sientan muy contentos de estar aquí en Tijuana.
Esta ceremonia la venimos haciendo semestre tras semestre con los muchachos que vienen a esta ciudad, una ciudad global, un campus metropolitano. Me parece una experiencia inigualable, un cambio radical. Venir de una ciudad chica a una ciudad grande me parece algo muy bueno para mi carrera, aparte de lo que estoy estudiando, y me encanta conocer nuevas personas, nuevos lugares, y espero que sea el primero de muchos viajes que vaya a realizar. Vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Los Mochis y ahorita estoy en Valle de las Palmas y Salud con la licenciatura en enfermería. Es necesario aprender más y a veces pues ya conoces tu universidad, ¿no? Y los maestros y todo, y es bueno salir y aprender de otras ciudades, de otras culturas, y por eso estamos aquí, para aprender más. Me gustaría conocer Baja California, así las playas de Rosarito, Ensenada, y también me gustaría pasar a Estados Unidos a conocer California. Eso. ¿Por qué venir a Tijuana? Porque Tijuana es un campo, un laboratorio social para nosotros, entonces hay muchas cosas que estudiar aquí, y porque sé que UABC tiene mucho nivel, entonces mucho nivel académico, entonces por eso venir para acá. Mi tema me trajo, mi tema de investigación, y pues UABC se me hace un espacio más grande todavía en el que podría explotar mayor mi conocimiento. Sí, aquí estuvo un compañero mío de la universidad, español también, y me habló muy bien de Tijuana, de la cultura de aquí, de la gente, como es, de simpática, de abierta, y me decidí por Tijuana. Usted ha estado en diferentes puestos aquí dentro de la unidad académica. Nos gustaría saber toda su experiencia de UABC. Bueno, me ha llevado la gran satisfacción de permanecer entre estudiante y trabajador, más de 40 años de actividad, ver con gran placer el desarrollo que ha tenido la institución. Yo me desarrollé en la actividad académica coordinando un taller de fotografía que desde el punto de vista particular fue y sigue siendo exitoso ante la comunidad, el impacto que da dentro de Tijuana, Baja California, y por supuesto el poder haber representado a la UABC en el extranjero. Yo tuve la gran suerte de ser invitado del maestro Rubén Vizcaíno, que fue un gran promotor de las artes y la cultura dentro de la universidad, dentro de Tijuana, dentro de Baja California y dentro del país. El trabajar con el maestro Vizcaíno desde el origen en los talleres culturales que hoy fue el resultado de la Escuela de Arte, la Escuela de Comunicación y otros aspectos de la misma universidad, pues hizo en mí un cambio muy importante que no podría precisarlo, ¿no? Pero obviamente que fue una gran influencia el maestro Rubén Vizcaíno en este tipo de actividades. Gracias a él, muchísimos de los talleres culturales que después se convirtieron ya en la Escuela de Arte, y que estos talleres todavía siguen funcionando, como el de artes plásticas, el del cineclub, el de poesía, que era un grupo de gente que hacíamos nuestra actividad no como trabajo, sino como placer, que era algo que el maestro Vizcaíno tenía la magia de conjugar, de conjuntar a estos personajes para darle justamente vida a ese proyecto cultural a Tijuana, Baja California, desde la UABC. Estamos hablando de los 80, 90, que no había algún movimiento de orden cultural académico que no fuese influenciado o generado a través de lo que fue extensión universitaria. Ese es un gran reconocimiento al maestro Rubén Vizcaíno,
por este tipo de actividades, que si uno ve en perspectiva en otras ciudades haría falta varios maestros rubénes vizcaínos para que esto funcionara como ha funcionado acá con nosotros. Mi trabajo fotográfico ha sido diverso y bueno, lo estuve combinando con mi aspecto de docente, que era un binomio extraordinario para mí, porque creo que lo más importante del ser humano es estar en el lugar que uno elija y haciendo lo que uno quiere. Pues he incursionado en diferentes tipos de fotografía, una de ellas con grandes satisfacciones porque me dio la oportunidad de conocer de entrada países de Latinoamérica, que fue perseguir eclipses por más de una década en el aspecto de fotografía astronómica, pero igual hago retrato, igual hago abstracciones. Junto con el taller de fotografía estuvimos saliendo y seguimos saliendo a diferentes países, combinando entre obra del taller, obra de alumnos, obra de los talleristas y obra en particular. Entonces es una gran satisfacción para mí el utilizar la cámara como una herramienta para comunicar ese mundo que yo concibo, ese mundo en el cual yo creo, y llevarlo a través de los trabajos fotográficos, que pudiese ser que es el vínculo de comunicación directa. El taller de fotografía inició sus operaciones acá en la UABC en 79. Para 1980 teníamos la primera exposición y así se fue dando año tras año hasta llegar a la número 25. De hecho, en la exposición inmediata anterior, que es otra serie que tenemos, que se titula Atisbos y se presenta con motivo del aniversario de Tijuana, tuvimos toda la representación de la UABC y parecía que no había pasado nada, que era una exposición más, cuando fue la primera ya fuera del ámbito universitario. Eso es lo que pasa cuando usted deja huella junto con el equipo que estuvo a lo largo del tiempo con usted. Bueno, pues es un proceso natural, no es algo que se haya planeado, sino es, vuelvo a repetir, cuando uno permanece demasiado tiempo en un lugar se convierte en ese ente. Entonces yo sigo siendo UABC tranquilamente y muy orgulloso. Muchas gracias por su tiempo, nos ha dejado una gran enseñanza, nos ha dicho que la perseverancia, la participación y el amar lo que uno hace es lo que marca la diferencia de una persona exitosa. En la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales te invita a que participes en el curso de Imagen Pública, que está dirigido a interesados en aprender la relación de la imagen personal, la seguridad y el desarrollo profesional. En este curso podrás desarrollar el conocimiento de protocolo empresarial, la importancia de una comunicación efectiva y herramientas que permiten mejorar su imagen profesional. Los temas generales son: 1. Concepto y características de la personalidad, la importancia de los rasgos, la voz y temperamento. 2. Elementos de la comunicación no verbal. Y 3. Marca personal. Las fechas de este curso serán los sábados de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, los días 5, 12 y 19 de marzo, y en abril el día 2, 9 y 16. Tu único requisito será ser mayor de edad. Además, el costo de recuperación es de $2,000 pesos, pero recibirán el 20% de descuento los estudiantes de UABC. Si quieres mayores informes o inscribirte, marca el número de teléfono 979-7505, extensión 55729. 979-7505, extensión 55729. También puedes acudir a educontinuahumanidades@gmail.com.